Fernando buscaba tranquilidad. Trabajaba en grandes centros comerciales donde, los fines de semana, se enfrentaba a multitudes en las áreas de comida, vigilando delgados productos en bares y protegiendo estacionamientos de autos. En todas partes, se encontraba con personas preocupadas, nerviosas y propensas a escándalos. Personas que exigían demasiado y olvidaban que los guardias de seguridad también son humanos, no simples contenedores de emociones negativas. Llegó a la conclusión de que los guardias de seguridad son esenciales para los visitantes de lugares públicos. La gente quiere comportarse como le plazca, no les gusta ser controlados y sienten tensión ante la presencia de un trabajador uniformado. En una ocasión, Fernando fue insultado nuevamente por un desconocido. «¿Por qué me sigues? ¿Te crees un agente especial según el manual?», dijo el desconocido. Él debía soportar este comportamiento, pero fue la gota que colmó el vaso. El joven se dio cuenta de que había elegido un trabajo en lugares con mucha gente sin pensar. De vez en cuando, miraba anuncios de trabajo sin esperar un salario más alto. Solo buscaba un lugar no tan público, donde pudiera expulsar a las personas. Trabajar en una isla privada, cerca de lagos lunares, parecía una oferta ideal. En 1989, una empresa privada compró un lugar que antes era una base turística y planeaba reconstruir cabañas en la isla. La construcción comenzaría en 3 meses, y necesitaban un guardia de seguridad para cuidar la propiedad durante turnos de 15 días. Cerca de la isla no había ningún pueblo, solo una extensa área natural, altas colinas, franjas de bosque y estepas. Fernando viajó allí en una camioneta todoterreno y luego en una lancha motora por el río. La isla medía aproximadamente 3 kilómetros de largo y menos de 2 de ancho, con forma de haba. Estaba cubierta de bosques y arbustos, con varios lagos y pantanos habitados por animales como castores, erizos, ardillas y diversas aves. Era un lugar pintoresco, ideal para descanso y excursiones. Fernando se sorprendió al ver que las viejas cabañas turísticas en el borde de la isla se estaban pudriendo y desmoronando. Solo algunas construcciones lucían decentes. Una de las cabañas se convirtió en un puesto de seguridad y otras se utilizaron como almacenes. En la calle había madera, láminas y otros materiales para la construcción de nuevas edificaciones de un solo piso. El jefe quería parecer sencillo y accesible. Pidió que lo llamaran simplemente por su nombre, sin inhibiciones, y que hicieran preguntas. Lo llamaban Anton. Al principio le mostró a Fernando el puesto de seguridad, una acogedora cabaña con baño y ducha. En la habitación había una cama, una placa eléctrica, una tetera, un microondas y un calentador. Había un gran suministro de agua y alimentos, incluyendo conservas y raciones secas. La electricidad provenía de un generador de gasolina. Anton le mostró cómo manejarlo. La zona de responsabilidad era el borde de la isla donde estaban las casas. No era necesario ir a la otra parte. No había nada que proteger allí. Sin embargo, si quería pasear por los senderos y disfrutar de la naturaleza, estaba bien. Podía pescar y cazar otras criaturas, pero le advirtieron que no se adentrara en el denso bosque, donde había pantanos, arbustos espinosos y espesos matorrales intransitables llenos de garrapatas. Debía informar por el teléfono de servicio cada 3 horas, y si era algo urgente, llamar de inmediato. Ya habían robado pintura y cemento varias veces en la isla, así que como medida defensiva, Fernando tenía un bote de gas pimienta. En caso de circunstancias imprevistas, tenía la opción de abandonar la isla con su propia lancha motora. Anton deseó a Fernando una guardia tranquila y se fue. Fernando estaba seguro de que su turno transcurriría sin problemas. Sabía que la mayor parte del tiempo en lugares bajo su protección no sucedía nada. Se preparó para su turno con una laptop llena de series y juegos, y también llevó consigo algunos libros que había querido leer. Este era su concepto de unas vacaciones. La gente pagaría por pasar una semana o 2 aquí,
y él disfrutaría de su descanso gratis, además de recibir su salario. Los primeros 2 días fueron perfectos. Fernando no extrañaba la compañía de otras personas y, con breves llamadas al despachador, confirmaba que todo estaba en orden para seguir disfrutando. Al final del tercer día, el cielo se cubrió de nubes grises y un fuerte viento se levantó. Las caminatas al aire libre quedaron olvidadas. Fernando estaba en la cabaña, untando paté en galletas de su ración seca y viendo la segunda temporada de la serie Brooklyn 99, que le parecía increíblemente divertida. El sonido del viento constante se mezclaba con los ruidos de los actores en la serie, y a través de todo ese murmullo, Fernando oyó el rugido de un motor. Se acercaba una lancha hacia la isla. Fernando se levantó bruscamente y salió afuera. El viento le arrojó gotas de lluvia en la cara mientras el sonido del motor se desvanecía. Sosteniendo firmemente las linternas, el guardia se dirigió hacia el borde de la costa. La sensación de alarma e incertidumbre crecía con cada segundo. Fernando no sabía qué lo esperaba allí. En la arena mojada yacía de lado una lancha ajena, atada a un árbol, mientras alguien se escondía. Fernando iluminó a su alrededor. El haz de la linterna se reflejó en las brillantes gotas de lluvia. 2 personas estaban paradas en la dirección donde estaban los materiales de construcción. Los muchachos no habían notado al guardia, recordando que no tenía nada con que amenazarlos, ya que no llevaba el aerosol de pimienta ni el bluff. Los 2 se dieron la vuelta al brillarles las linternas en la cara. Luego se apresuraron hacia la lancha para huir. No podían pasar por el guardia que bloqueaba su camino. Los intrusos se dirigieron hacia el bosque. Se despertó el instinto de guardia en Fernando y los persiguió, aunque no tenía idea de cómo lidiaría con ellos si los alcanzaba. Aferrándose a los arbustos espinosos con sus chubasqueros, los 2 se ocultaron en la densidad de la lluvia y la oscuridad. Fernando se detuvo. Faltaba poco para convertirse en un vagabundo por los bosques. Regresó a la cabaña y llamó por teléfono de servicio. En la instalación hay intrusos. Los asusté, se escondieron en el bosque, informó Fernando. El despachador murmuró en voz baja y preguntó cuántos eran y si tenían lanchas. Fernando vio su rostro en el espejo. Era de color gris-verde, y el despachador sonrió. Son unos campesinos que vinieron a robar un rollo de techo. Bueno, ahora sabrán que hay un guardia en el lugar y se lo contarán a los demás. Si se asustaron y se escondieron, no los persigas, no nos sirven. Déjalos ir y simplemente vigila los almacenes para que no se lleven nada más, aconsejó el despachador. Fernando volvió a salir con la lata de pimienta en el bolsillo. No podía permitirse quedarse en la cálida cabaña, sabiendo que había luces desconocidas en la instalación. El resplandor de las linternas se disipaba en la oscuridad del bosque, donde no se podía ver nada. De repente, llegó a sus oídos un rugido humano. Alguien gritaba como si estuviera experimentando un dolor insoportable. ¡Eh! —exclamó Fernando. Las voces humanas se apagaron, dejando solo el ritmo constante de la lluvia. Algo malo les podía haber sucedido a esos chicos. Ahora, el guardia estaba preocupado por ellos. Debería ir a ver qué les pasó o llamar a los rescatistas y esperar. Tras reflexionar, el joven comprendió que en realidad debía cumplir con su trabajo, proteger el almacén de materiales de construcción. Había 2 personas allí. Deberían ayudarse mutuamente. Tal vez no les había pasado nada. El guardia miró nuevamente la lancha atada al árbol, revisó el almacén y regresó a la cabaña. La situación ya estaba fuera de su control, por lo que no podía relajarse y continuar viendo la serie. Fernando apagó la luz y miró por la ventana. El viento se volvía cada vez más fuerte. De repente, un estruendoso trueno iluminó todo el espacio alrededor con un destello corto. Por un instante, el guardia vio algo inimaginable. Una figura humana en 4 patas. No había otra forma de describir lo que pasaba junto al bosque. Tenía un torso y cabeza humanos,
pero con piernas y brazos increíblemente largos y articulaciones torcidas en direcciones extrañas. El guardia solo pudo vislumbrar esta criatura durante unos segundos, pero la imagen quedó claramente grabada en su mente. Se movía como un cuadrúpedo, algo que no debería ser un ser humano con extremidades tan largas. Algo delgado y completamente blanco, solo alrededor de la boca y las extremidades delanteras había rastros rojos, como sangre que la lluvia aún no había lavado. Luego, otro destello de relámpago reveló solo los contornos de las copas de los árboles. No había rastro de esa criatura cuadrúpeda. Fernando concluyó que fue solo una ilusión. Lo comprendió antes de que pudiera asustarse. Llamó nuevamente por el teléfono de servicio y reportó que los intrusos aún no habían regresado. El despachador le pidió que llamara en caso de que regresaran y continuara vigilando durante la noche. El guardia se quedó dormido en la silla, escuchando cómo la lluvia golpeaba el cristal. Hacia la mañana, el clima empeoró aún más. Afuera, un huracán derribaba jóvenes árboles hacia el suelo. Fernando salió a la calle. Permanecer afuera era imposible. El viento dificultaba la respiración, dolía soplar en los oídos, y el río se agitaba con olas negras. El joven vio que no había ninguna lancha ajena en la orilla, y eso lo tranquilizó. Al regresar a la cabaña, apenas pudo cerrar la puerta. Finalmente, después de recuperar el aliento, hizo otra llamada. Parece que se fueron, no hay lanchas, y parece que no se llevaron nada más. Bueno, eso está bien, dijo Fernando al despachador. La voz del despachador sonaba suave y entrecortada. El viento podría estar causando problemas. Fernando, hay un huracán. Puede que haya problemas. Si los chicos se fueron durante una tormenta así, podrían enfrentar dificultades. Pero si no hay comunicación, no podemos hacer nada, continuó el despachador. El viento podría ser un problema, pensó Fernando. ¿Quiénes eran esos chicos que se fueron durante una tormenta así? Aún así, no había manera de comunicarse con nadie más que con los rescatistas. Aunque pudiera irse de la isla, eligió quedarse. Tenía suficiente comida, agua, electricidad y calor. Fernando pasó todo el día en la cabaña, mirando una serie cómica, comiendo fideos directamente del cazo y acompañándolos con un dulce café. A las 7 de la tarde, el viento amainó, pero aún no había comunicación. Fernando esperaba que en la central comprendieran la situación y no se preocuparan en vano. Salió a la calle para inspeccionar la zona protegida. Caminando por la orilla, el joven notó que la cuerda de la lancha aún estaba atada al árbol, tensa y sumergiéndose en el río. Fernando miró al agua y vio la lancha hundida. Entonces, esos dos no se fueron a ninguna parte. Todavía están aquí, pensó el guardia. No entendía por qué, después de tanto tiempo, esas personas no habían vuelto ni pedido ayuda. De repente, se le ocurrió que podría haberles ocurrido una desgracia. Fernando recordó hacia dónde corrían. Aún quedaban arbustos aplastados allí. Se puso botas de goma y se adentró en el bosque, mirando cuidadosamente al suelo para no caer en el pantano. El aire estaba impregnado con el olor a hojas y tierra mojada. Las ramas se enganchaban en su ropa, el agua se filtraba en las botas y sus pies se mojaban aún más. Aunque no había oscurecido, el bosque era tan denso y oscuro que necesitaba linternas. Ustedes, ¿dónde están? Salió a un claro ancho, por donde claramente habían pasado. Los árboles derribados por la lluvia se interponían en su camino. El guardia se acercó. Estaba parado en tierra suave que estaba empapada de burbujas rojas. Barro rojo salpicó la cabeza de Fernando, algo goteó en su nariz, y el olor a sangre se volvió tan fuerte y penetrante que no se podía confundir con nada. El joven levantó la cabeza y vio dos cuerpos balanceándose sobre la pradera. Estaban desollados y suspendidos por sus propias entrañas, con caras azules mirando hacia abajo, con ojos ampliamente abiertos que ya no podían ver. Fernando sintió que su estómago se revolvía.
Su voz interna gritaba: «¡Corre, corre de aquí!». Y él corrió lejos de la pesadilla del claro. Detrás de él se oían susurros. Alguien lo había notado y lo perseguía. El asustado joven no quería mirar atrás. Se abría paso a ciegas, iluminando el camino. A ese frenético ritmo era imposible. Sus pulmones ardían, las botas se deslizaban en el barro. Solo quería no caerse, y de repente el bosque tembló cuando un grito deformado resonó en todas direcciones. «No humano». Fernando corrió con todas sus fuerzas, sabiendo que su vida dependía de ello. Salió del bosque, pasó corriendo por el borde de la orilla y saltó a su cabaña. La luz se apagó. Se escuchó cómo el generador de combustible era derribado y rodaba por el suelo. Fernando sabía dónde estaba el teléfono, pero era demasiado tarde para llamar a los rescatistas. La criatura del bosque ya estaba allí afuera, merodeando. El spray de pimienta no iba a ayudar en este caso. Fernando buscó a tientas bajo la cama, buscando algo para defenderse entre las cosas al azar, y encontró el polvoriento mango de un hacha de incendios. 4 patas chapoteaban en el suelo húmedo. Rodeaban la endeble estructura que no podía servir como refugio. Fue una trampa. Fernando salió bajo la lluvia, se alejó unos metros de la cabaña y se quedó parado con el hacha en la mano. Sabía que no podría evitar el encuentro con esta pesadilla viviente. Parecía que la vida iba a terminar aquí y ahora, bajo la lluvia. De repente emergió. Patas delgadas y rápidas se deslizaron por el suelo, y un cuerpo arrugado se precipitó hacia él en un instante, a solo 1 metro del guardia. Él mismo no entendía cómo logró golpear tan oportunamente y con tanta precisión. La hoja del hacha chocó contra el hueso frontal de la horrible criatura. Una fisura apareció. El hacha quedó atrapada en su cabeza, las patas se apartaron y cayó, pero aún estaba vivo. La cara de esta criatura se parecía a la humana. Incluso se adivinaba una edad decente, con arrugas profundas en las mejillas y la barbilla. En su boca, los dientes podridos. La criatura miró a Fernando con ojos claros, emitió un último gemido y murió. Fernando suspiró profundamente, sintiendo cómo la tensión abandonaba su cuerpo. Sabía exactamente lo que tenía que hacer ahora: pedir ayuda, explicarlo todo. Aunque pareciera una locura, un bote de rescate llegó a la isla esa noche. Los chicos en chalecos naranjas no podían creer lo que veían y repetían una y otra vez: ¿qué es esto? Esa misma noche Fernando dejó la isla. Todo lo que ocurrió allí ya no estaba en sus manos. Lo interrogaron como testigo sin explicar nada. Cuando todo se calmó, su jefe Anton le pidió una reunión. Fernando fue a verlo, ansioso por hablar de todo. El jefe explicó que no había comunicación porque el huracán dañó la línea eléctrica y la única torre en el valle también se apagó. Pero Fernando ya sabía todo eso. Lo que le interesaba era lo que estaba pasando en el lugar. El jefe le contó una historia enredada y antigua. «¿Sabes? Hay islas en el lago Ladoga como la nuestra». «Bueno», asentí, sin entender qué tenían que ver otras islas aquí. Supuestamente en una de ellas había un objeto secreto llamado Lazareto, continuó Anton. «¿Alguna vez has oído hablar de la historia de la isla de patrullaje?», preguntó. «No», respondió Fernando. «Bueno, claro, eres joven. Antes solían escribir sobre esto en los periódicos, junto con otras historias inventadas». Anton señaló las comillas, pero como ves, algo resultó ser verdad. Supuestamente en los años 80, en esa isla mantenían mutantes de la zona de Chernobyl, no solo animales sino también personas. Luego los abandonaron allí, a merced del destino, y hubo un caso del ojo de patrulla. Accidentalmente llevaron a uno de estos mutantes y lo tomaron por un niño normal. Pero saltó a la orilla y se escapó. Resultó que no se parecía mucho a un humano, no era racional, con extremidades demasiado largas y caminaba como un animal. Vivió cerca del pueblo durante una semana y luego desapareció. Con el tiempo, en los lagos Lunsky, donde estaba la base de turistas,
Comenzaron a notar a esta extraña criatura, sin entender cómo llegó a la isla del río. A él, aparentemente, le resultaba familiar vivir en un pequeño trozo de tierra rodeado de agua por todos lados. El cachorro de la zona intercambió una isla por otra. Los turistas notaron algo espantoso en el bosque que no parecía humano. Pero durante un tiempo, el cachorro no representó ninguna amenaza para nadie. Solo cuando terminó la temporada de vacaciones en la isla, el vigilante desapareció y encontraron su cadáver en el bosque. El cachorro no lo comió, sino que hizo una trampa para pájaros con él. Las cuervos se posaban sobre el cuerpo y él los atrapaba. La siguiente víctima que se le ocurrió fue colgarla en un árbol. Su método ya lo conoces. Extraño. ¿Por qué hizo tal crueldad si podía usar fragmentos de ropa para colgarlo? Él retorcía las entrañas como una cuerda. Fernando frunció el ceño. Entonces, ¿por qué no lo atraparon? ¿No pudieron encontrarlo?, preguntó. Cuando lo estaban buscando se escondía en algún lugar. Por eso la historia de cazar pájaros se consideró un rumor absurdo. Pero después de lo que sucedió, cerraron la base turística. ¿Ves lo que pasa? El cachorro pasó toda su vida en esa isla y olvidó sus viejos hábitos. Recordaba que el hombre era una buena carnada para cazar. La antigua leyenda resultó ser cierta y tú, Fernando, le pusiste punto final. Ahora eres tú mismo, leyenda o no. No sé si estarás de acuerdo, pero ¿no te gustaría regresar allí? ¿Pero no querrías convertirte en el guardián de la isla? Es una oferta de trabajo permanente. Fernando de repente se imaginó a sí mismo después de 40 años, siendo un anciano pensativo. Se imaginó viviendo en una isla aislada en los lagos Lunsky, donde llegaban turistas en los meses cálidos, y él no les contaba nada, protegiendo la pesadilla que ocurría allí. Y estas ideas le gustaron. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.